Bueno, yo quiero de una manera sencilla hablarles de temas muy complejos, muy complicados matemáticamente, y básicamente quisiera como enmarcar mi presentación en dos aspectos que han tenido mucho impacto en los periódicos, en los medios de comunicación, y de alguna manera pues no son exactamente el mismo tema, pero hay una relación entre ellos en el sentido que son como estas partículas básicas de lo que está constituido nuestro universo. Una de esas partículas es lo que Efraín ya les mencionó, el Higgs, que es una partícula que los físicos teóricos inventaron para poder entender el origen de la materia. Ellos postulan el origen de la materia, hacen experimentos en colisionadores y tratan de ver la estructura matemática que tenga sentido y hacer descubrimientos y predicciones. Estas teorías han sido corroboradas en los laboratorios, en los aceleradores de partículas. Hay muchas evidencias de que las teorías para entender el universo son las correctas. Sin embargo, quedan escollos. Hay que inventar cosas nuevas, y entre ellas apareció una cosa que llama el Higgs, que es fundamental para entender por qué las partículas tienen masa. O sea, la pregunta es, ¿de dónde viene la masa que nosotros tenemos? ¿Por qué la Tierra nos atrae por efecto gravitacional? ¿Por qué la Tierra atrae a la Luna? ¿Por qué la Tierra atrae a los cuerpos, los objetos? Decimos que tiene una masa, y esa masa le da una propiedad a la materia para sentir estos efectos gravitacionales. Esta es la gran pregunta que queda dentro de estas teorías, es cuál es el origen de la masa, de dónde viene la masa, por qué hay masa en el universo, ¿sí? Casi que son preguntas casi que medio religiosas. ¿Quién creó el universo? ¿Dios? ¿No Dios? Sí, eso que hay como en el aire y nadie tiene respuestas. Entonces, ¿qué es la masa? ¿De dónde viene la masa? Son grandes preguntas científicas, y para entender de dónde viene la masa fue necesario postular la existencia de una partícula que se llama Higgs. Voy a tratar pues a través de la conferencia de ilustrarles a ustedes qué es el Higgs y para qué es necesario. También hay otras partículas que llaman neutrinos, que se producen en las reacciones termonucleares del Sol. En el Sol se produce la materia prima del universo, en las estrellas, en las supernovas. Las grandes presiones y las colisiones a altas energías chocan los protones, los neutrones, y se generan los núcleos atómicos, el hidrógeno, el helio. Helio contra helio choca a altas presiones en el interior del Sol y se forman átomos como el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, y en las explosiones de estas estrellas en todo nuestro universo botan toda esta cantidad de material, lo mandan al espacio y se reparte por todo el espacio, y a nuestro planeta le tocó algo de todo esto, y es el origen de la vida de alguna manera. Pero cuando ocurren todas las reacciones termonucleares, se produce mucha energía en forma de radiación, que es la que nos llega a nosotros como calientico por la mañana. Se producen muchos neutrinos, que es una partícula que es necesaria para entender todos estos mecanismos dentro de las estrellas, y el neutrino en este ámbito de la investigación se ha convertido en una partícula fundamental. El neutrino es una partícula con unas propiedades muy extrañas. Es una partícula que prácticamente no tiene masa, prácticamente no tiene carga, no interactúa. Millones y millones de neutrinos cruzan permanentemente la Tierra y no chocan absolutamente con nada. Pueden pasar de un lado al otro un neutrino sin chocar absolutamente con nada. O sea, es como si la materia misma fuera invisible para él, invisible en el sentido de que no choca, no interactúa. Entonces son partículas muy diminutas, y los científicos han tenido que diseñar experimentos muy sofisticados para poderlos detectar y para poder dar evidencia de la evolución de las estrellas y todo ese material nuclear y materia y átomos pesados que se crean en su interior. Entonces es una partícula fundamental, el neutrino, para entender el origen de la materia, qué es lo que está pasando en el interior de las estrellas. Entonces han ocurrido recientemente dos cosas muy importantes en el mundo científico que ha tenido mucha resonancia.
se hizo un experimento entre el CERN, que está en Ginebra, la ciudad de Suiza, y otro experimento, otro laboratorio que se llama Gran Sasso, que está relativamente cerca de Roma. Entonces, en el CERN se producían neutrinos y viajaban a través de la Tierra y llegaban a Gran Sasso, a Roma, y se detectaban allí con estos experimentos sofisticados y con ciertas tecnologías muy complejas. Se medía el tiempo que demoraba el neutrino para ir del CERN a Gran Sasso y se comparaba con el tiempo que gastaría un rayo de luz para hacer el mismo recorrido, y aparentemente se encontraba que el neutrino viajaba más rápido que la luz, y eso generó pues todo un debate científico, un debate en los medios de comunicación, en los periódicos, porque según Einstein, con su teoría de la relatividad, él dice que nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío, en nuestro universo vacío, allá afuera de la Tierra. Nada puede ir más rápido que la luz, según la teoría de Einstein. Si eso llegase a ocurrir, entonces la teoría quedaría equivocada, errónea, y llevaría una cantidad de conclusiones bastante extrañas, ¿sí? Entonces, aparentemente el experimento concluía que el neutrino iba más rápido que la luz. Entonces eso generó pues toda un debate en los medios de comunicación. Los periodistas se alarmaron mucho, pues ellos de alguna manera son ignorantes en estos temas y están muy pendientes de lo que está ocurriendo en el mundo, y todo el mundo pensó que tenemos que cambiar todos los paradigmas científicos que se habían construido, la teoría de Einstein, ¿sí? Entonces, a raíz de estas dos cosas, pues me invitaron a aclarar un poquitico sobre estos fenómenos. Voy a tratar de manera muy sencilla de ilustrarle a ustedes en qué consisten estos temas que técnicamente son muy complejos realmente. Vamos a ver, voy a tratar de contarlo de una manera sencilla, que a ustedes les parezca agradable, sin entrar en complejidades. Einstein construye una teoría que se llama la teoría de la relatividad. Básicamente la teoría de la relatividad le dice a uno que lo que hace Einstein es explicarle a uno, cuando un objeto se mueve respecto a otro, cómo mido yo desde un sistema de observación la distancia y el tiempo, y cómo mediría otro observador que se está moviendo respecto a mí. Para él, una nave que pasa a una alta velocidad local, allá en la nave, cómo mediría la distancia y el tiempo, cómo mediríamos nosotros la distancia y el tiempo. La teoría de Einstein de la relatividad nos dice que la distancia y el tiempo, ese que nosotros estamos acostumbrados a medir con un metro y con un reloj, no es igual en todas partes del universo. Una cosa es medirlo acá y otra cosa es medirlo en una nave que va a una alta velocidad. Cambia el concepto de espacio y del tiempo, y Einstein nos enseñó qué tengo que hacer yo para ponerme de acuerdo con el señor que va en la nave, lo que él está midiendo con lo que yo estoy midiendo. Pero Einstein construyó todas estas teorías en un espacio, asumiendo que el espacio en que vivimos es como el que ustedes están viendo acá, es un espacio plano, ¿sí? Tenemos 3 dimensiones, largo, ancho y alto, y Einstein asocia una 4ª dimensión al tiempo. Entonces Einstein construye una teoría de la relatividad y nos enseña cómo medir distancias, intervalos de tiempo en ese espacio plano que estamos acostumbrados, y su teoría de la relatividad funciona bien ahí. Pero Einstein nunca se imaginó que el universo podía ser más complicado que eso, que esas 4 dimensiones que él nos enseñó. Nunca se le ocurrió que podrían haber más dimensiones en el universo, y estamos hablando de más o menos de 100 años después de las teorías de Einstein, que la ciencia ha evolucionado enormemente y ahora se dice que el universo tiene más dimensiones. Si el universo tiene más dimensiones, entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo sería la teoría de la relatividad de Einstein en un espacio más complicado que él no se imaginó? Y entonces eso llevaría a cambiar unas ideas, y eso permitiría interpretar experimentos, por ejemplo, que un neutrino vaya más rápido que la luz.
no va a dañar la teoría de Einstein, no la va a destruir, no la va a acabar. Habría que reinterpretar una teoría en un espacio más grande, cómo embeber, cómo sumergir la teoría de Einstein para que todo funcione y al mismo tiempo explicar por qué un neutrino puede ir más rápido que la luz. Observen ustedes la cuerda que está ahí. Si miramos esa cuerda de lejos, uno dice, esa cuerda es unidimensional. De lejos, una cuerda, es una sola dimensión. ¿Sí? Eso hizo Einstein. El universo tiene 3 dimensiones. Pero ¿qué pasa cuando nos empezamos a acercar a la cuerda? Cada vez nos acercamos más, y nos encontramos con un bicho sobre la cuerda. No sé si ustedes logran ver el bicho que está sobre la cuerda, la cucarachita. Y esa cucarachita vive en un espacio de 2 dimensiones. Él puede, ahí están las flechas indicando las direcciones en que puede caminar el bicho. ¿Quién se iba a imaginar, si estábamos bien lejos, que esa cuerda era una cosa de 2 dimensiones y que ahí vivían bichos que se mueven en 2 dimensiones? ¿Quién se iba a imaginar esto? ¿Quién se iba a imaginar 100 años atrás Einstein que nuestro universo podía tener más dimensiones? Entonces la teoría de Einstein había que escribirla de otra manera, ¿sí? Entonces, en esta dirección, la pregunta que nos hacemos, si este es el plano donde nosotros nos movemos sobre la Tierra, y hay más dimensiones extras muy pequeñitas, imperceptibles al sentido común, imperceptibles a los experimentos que somos capaces de hacer cotidianamente, pero no imperceptibles a experimentos muy sofisticados, como podría ser un colisionador de partículas, o como podría ser, por ejemplo, el comienzo del universo. En el comienzo del universo, cuando explotó el Big Bang, la gran explosión del universo, que todo era tan diminuto y las partículas eran tan energéticas, seguramente estas dimensiones jugaban un papel muy importante en la evolución del universo. Entonces el universo ya no era sobre 3 dimensiones y cuarto el tiempo como Einstein pensó, sino que el universo puede estar expandiéndose, el Big Bang, en 10 dimensiones, más dimensiones, muchas más. Y la pregunta es, las otras 6 dimensiones, ¿cómo serían? ¿Cómo me las puedo yo imaginar? Las otras dimensiones podrían ser como anillos sobre las que ya conocemos nosotros, donde nosotros vivimos. O podrían ser un montón de donas. ¿Sí? Miren ustedes, este es un espacio bidimensional, un plano, donde nosotros usualmente caminamos. Pero ¿quién se puede imaginar que hay otras dimensiones tan pequeñitas, imperceptibles? ¿Sí? Ustedes ven la tableta en el piso y con toda seguridad que ustedes dicen, ahí hay 2 dimensiones, pero si cogemos una lupa y empezamos a mirar con una lupa el piso, nos damos cuenta que ese piso ya no es de 2 dimensiones, que empieza a tener arrugas, empieza a tener valles, empieza a tener huequitos pequeñitos, y nos damos cuenta que tiene una rugosidad. Entonces ya no es de 2 dimensiones, y si cogemos un microscopio electrónico, nos sumergimos en el piso y entonces empezamos a ver la estructura atómica, y ya no es tan simple como el simple ojo que está mirando acá. ¿De qué depende entonces? La capacidad que tengamos de instrumentar de nuestros laboratorios para explorar nuestro universo, ¿sí? Entonces, en la medida en que vamos explorando nuestro universo, lo vamos conociendo mejor, él nos está revelando unos secretos bastante extraños. Por ejemplo, las teorías modernas que se han construido ya no se construyen sobre el espacio-tiempo como Einstein lo había pensado, sino que se construye sobre espacios-tiempos muy complicados, donde hay cosas muy diminutas como pueden ser donuts, por ejemplo, y para nuestra vida cotidiana, para los carros que se mueven, para los aviones, para toda la tecnología que tenemos, estas cosas son tan pequeñitas que son imperceptibles y no afectan nuestra vida cotidiana. Pero cuando hacemos experimentos de esos colisionadores como el que está en Ginebra, el LHC, o si queremos pensar el universo de la gran explosión, en el momento en que nace el universo, con toda seguridad que esas dimensiones extras sí van a jugar un papel muy importante para entender la dinámica del universo. Y entonces la teoría de la relatividad ya habría que modificarla en un espacio de estos. Y a lo mejor ya pueden haber partículas yendo más rápido que la luz, por ejemplo, ¿sí? Entonces las teorías modernas habría que cambiarlas un poquito. Esto es para ilustrar formas posibles de cómo puede ser nuestro universo. Aparte de las dimensiones que conocemos, pueden haber otras cosas más diferentes. Esa transparencia ilustra de alguna manera la evolución del universo del Big Bang. Suponemos que aquí empezó el Big Bang, él explotó
y el universo comenzó a expandirse. Eso es como un gas de una nevera. El gas se expande y cuando el gas se expande se enfría, y eso es lo que permite enfriar la nevera. El universo es más o menos parecido. El universo es como un sistema termodinámico, exactamente el gas de una nevera, más complejo, y entonces explotó en la gran explosión. Él explotó y empezó a expandirse en todas sus dimensiones, las 4 nuestras del espacio y del tiempo, y probablemente otras más que no sabemos si existen o no existen, pero nuestras teorías científicas están sugiriendo que hay que considerar nuevas dimensiones del universo. Él empieza a expandirse, a medida que se va expandiendo, el universo se va enfriando, pero él tiene etapas. En una primera etapa hay un universo, una sopa caliente de partículas elementales están interactuando, vamos a decir que son puros quarks y puros leptones y quarks. A medida que el universo se va expandiendo, se enfría, entonces los quarks se amarran y forman bolsas, digámoslo así, que nosotros llamamos los protones y los neutrones, ¿sí? Entonces se forman como unos condensados, ¿sí? Se aglomeran, como unos aglomerados, a medida que va bajando la temperatura del universo y a medida que él se va expandiendo. Esos aglomerados de quarks actualmente son lo que llamamos los protones y los neutrones, pero todavía son tan rápidos, tan calientes, que no tienen chance de acercarse uno con otro y atraparse y formar un núcleo atómico. Usted sabe que los núcleos atómicos, el hidrógeno, el helio, el hierro, el carbono, el litio, están formados de protones y neutrones. La diferencia entre el helio y el litio es que el helio tiene 2 protones y 2 neutrones en su núcleo atómico. El litio tiene un protón más. Después sigue el boro, el berilio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, y seguimos avanzando, y simplemente lo que tenemos que hacer es ir colocando un protón o un neutrón más. Y cada vez que vamos colocando en el centro del núcleo una partícula, un protón o neutrón, vamos obteniendo un átomo diferente. Entonces el universo empieza a expandirse, se va enfriando, y en la medida que se va enfriando, esos protones y neutrones son más lentos. Entonces ya hay tiempo suficiente para que cuando se acerquen se aprietan y forman esos conglomerados que llamamos átomos. Es como la dinámica del universo. Entonces cuando empiezan a formar los átomos y el universo sigue expandiéndose, sigue enfriando, cuando se enfría lo suficiente, aparece la fuerza gravitacional. Es muy débil, pero actúa permanentemente. Es como si fuera una tortura china, la fuerza gravitacional. Es muy débil, pero actúa todo el tiempo. Entonces empieza la fuerza gravitacional a hacer su acción, a jalar las partículas, a traer las partículas, y después de miles de millones de años se van atrayendo y van formando las galaxias. Y se van atrayendo y se van apretando, se aprieta por efecto gravitacional, y se van formando las estrellas. La fuerza gravitacional es la que hace toda esa tarea, forma las estrellas. A medida que ella aprieta y aprieta y aprieta y aprieta, entre más masa se acumule, más duro aprieta la masa, entonces se forma una estrella. Se puede formar una gigante roja, se puede formar una enana blanca, se puede formar una estrella como nuestro Sol, pero si hay mucha más masa, cuando se hace enana blanca, aprieta la gravedad y se nos va a convertir en una estrella de neutrones. Y si la estrella original que teníamos era todavía mucho más masiva, la gravedad puede apretar mucho más duro todavía, mucho más duro, y entonces termina convirtiéndose en un hueco negro. Y eso va a ocurrir millones y millones de años después del Big Bang, cuando el universo ha sido lo suficientemente frío para que la gravedad haga su tarea. Es muy débil, pero muy efectiva. Hace la tarea y entonces empezamos a observar todo lo que estamos viendo por acá, todo esto. Las galaxias, las estrellas, los planetas y toda esa dinámica que ya conocemos del universo, y entonces ya empieza todo el tema de la vida. Todas esas supernovas que se crearon, explotaron en un momento determinado, y del interior de las supernovas se manda a través del universo los núcleos de los átomos que conocemos, el oro, el hierro, el carbono, todo eso llega a la Tierra, y eso es lo que de alguna manera va a dar el origen a la vida. Pero todo se ha formado en el interior de las estrellas.
Estos experimentos que llaman los colisionadores de partículas elementales, como el que está en Ginebra, que ha sido muy famoso, y llama por sus siglas LHC, es una sigla del inglés Large Hadron Collider. A una cierta profundidad de la Tierra han construido un túnel de 27 kilómetros, el túnel, y en ese túnel han colocado con una tecnología muy sofisticada un colisionador, o sea, dentro de este túnel tienen un sistema muy bien alineado y con un vacío casi perfecto, y le inyectan al túnel, a este sistema le van a inyectar protones en diferentes direcciones. Hay un preacelerador e inyecta los protones en distintas direcciones. Y eso tiene magnetos en ciertas ubicaciones de ese acelerador. Cuando el protón va, hay un campo magnético y le mete energía, y le mete energía, y le mete energía, y el protón va ganando velocidad, va ganando energía, gana velocidad, hasta que llega un momento en que ese protón llega a alcanzar una velocidad cercana a la de la luz, y hay otro en sentido contrario. La idea de este colisionador es ser capaz de inyectar tanta energía al protón que él tenga una energía similar a la que tendría una partícula en el comienzo del universo. Se le va inyectando de a poquito, cada giro se le inyecta, cada giro le inyecta, y llega un momento en que ese protón, con mucha paciencia, con esos magnetos, se le inyecta una energía muy parecida a la que tendría al comienzo del universo. Después de que tiene una cierta energía, esos protones, en sentidos contrarios, van a colisionar, van a chocar en ciertos puntos del acelerador. Esto se llaman los detectores, y cuando ellos chocan acá, toda esa energía que está acumulada en ellos se libera y sale dispersada en todas las direcciones. Este es el acelerador, este es el túnel donde está construido el acelerador de partículas, por ahí van los protones. Cuando chocan, toda esa energía se libera y sale disparada en todas las direcciones, y hay un detector. Es una máquina que puede tener 3, 4 pisos de alto, esa máquina, ¿sí? Y está lleno de cables, de electrónica, de detectores, está llena de absolutamente de todo, y esta máquina es capaz de recibir toda la energía convertida en partículas, en fotones, en todo lo que ustedes se puedan imaginar, toda la energía que traían los protones, similar a la que tendría una partícula casi en el comienzo del universo, el Big Bang. Einstein dice que la energía se puede convertir en masa o masa en energía, de su famosa ecuación de E igual a mc cuadrado. Entonces, toda esa energía que traían ellos en el choque, ¿sí? Al chocar los protones, toda esa energía, se producen más partículas, se van a producir más fotones, y toda esta electrónica que está acá es capaz de detectar absolutamente todo y acumularlo, y esto va a unas cintas magnéticas, y esas cintas se saca la información, y con las teorías que nosotros hemos construido, las teorías científicas, podemos interpretar qué está pasando en ese choque, podemos entender cómo sería la dinámica del universo en su origen, su comienzo, cómo son las fuerzas, cómo las interacciones, cómo son las partículas, cómo fue el universo en su comienzo. Es como recrear en estos aceleradores de partículas el origen del universo. De eso se trata más o menos, de volvernos en la historia del universo a través de estos colisionadores. En estos colisionadores lo que se ha aprendido es que un protón, que es el ladrillo del átomo, está formado por 3 partículas que vamos a llamar los quarks. O sea, recuerden ustedes que los griegos hablaban del átomo, lo indivisible. Demócrito hacía un ejercicio mental y empezaba a dividir la materia. Al dividir la materia, la fraccionaba, y decían los griegos, Demócrito, que llegaría un momento en que no es posible dividir más la materia, y cuando no sea posible dividir más la materia, esos eran los átomos, eran los ladrillos de nuestro universo. Así pensaban los griegos, pero la ciencia moderna nos enseñó que no eran los átomos los ladrillos. Ya después descubrimos que habían los protones, los neutrones, para formar los núcleos atómicos. O sea, el átomo sí se puede dividir en protones y neutrones.
Estamos hablando más o menos de 1900. En 1960, hace ya 50 años atrás, un poquito más, estos aceleradores, los físicos se dieron cuenta de que ni los protones ni los neutrones eran lo fundamental, que también se podían romper, que se podían dividir en el sentido de Demócrito. Y se dieron cuenta que en el interior de un neutrón y un protón habían cosas más diminutas, y los físicos le llamaban los quarks. ¿Sí? Así le llamaban los físicos, los quarks, que está allá adentro. Ahora pensamos los físicos, ahora en este momento pensamos los físicos que los quarks son indivisibles, que ya es, hasta ahí paró. En el sentido de Demócrito es lo último que se puede dividir. Eso estamos pensando, pero la pregunta es, dentro de 1000 años, ¿qué estará pensando la humanidad? ¿Será que tendremos máquinas sofisticadas que alguien haga un experimento y muestre que esto se pueda dividir y ya no sean los cuales lo más fundamental? O sea, nosotros no podemos afirmar con certeza, ¿sí?, que el quarks es lo último, lo indivisible de la naturaleza. O sea, no hay una razón lógica. El pensamiento humano no le da propiedades a la naturaleza. La naturaleza hay que conocerla a través de los experimentos, ¿sí? No es lo que el ser humano está pensando que debe ser la naturaleza, ¿sí? Es como el problema teológico, ¿existe Dios, no existe Dios? O sea, es una cuestión como de gusto. Algunos pueden argumentar que existe Dios, otros pensamos que no existe Dios, y cada uno tendrá sus argumentos, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a decir los científicos que el quark no se puede dividir? No hay una razón lógica para pensar así. Es la naturaleza y los experimentos la que puede decidir si se pueden dividir o no. Entonces, no tenemos las teorías finales de la naturaleza. Eso, a través de los años y de los experimentos, vamos decidiendo la forma exacta de cómo es el mundo, de cómo es el universo. Eso es lo que sería un núcleo atómico. Acá tenemos adentro protones y neutrones. Estos son los conglomerados que yo digo de los quarks. Aquí tenemos dos quark down y aquí tenemos un quark up, esto sería como un neutrón. Aquí tenemos al revés, dos up y un down, esto sería como un protón. El núcleo atómico está formado, esto sería como una especie de helio, dos neutrones, dos protones, esto sería como una especie de helio. Y alrededor de él están los electrones girando alrededor del núcleo atómico. Y lo fundamental ya no es el átomo, lo fundamental ya no son los protones y neutrones, sino que para nuestras teorías científicas actualmente, lo fundamental serían los quarks, lo que constituye la materia como tal. Aquí es una imagen de cómo se forman los átomos en las estrellas, en particular en nuestro Sol. El hidrógeno solito es como si fuera un protón, ¿sí? Es como si fuera un protón formado de 3 quarks. Cuando chocan dos hidrógenos, al chocar ellos, se produce un neutrino, se produce un positrón, que es lo que llamamos la antipartícula del electrón, y se forma un deuterio. Esto le llaman también un hidrógeno pesado, ¿sí? Después viene otro protón, el deuterio está formado por un protón y un neutrón. Entonces, en esta colisión se produce un positrón y un neutrino. Si viene otro protón, choca con el deuterio y forma un helio. Un helio 3 tiene dos protones, un neutrón y bota energía. Si chocan dos helios, supongamos que este helio 3 se produjo por acá en otra reacción similar a esta. Si chocan dos helios, entonces va a salir un átomo de helio normal. Esto es lo que llamamos un isótopo. Este sería el átomo de helio normal y libera dos hidrógenos. Entonces, si tenemos inicialmente tuviéramos 4 protones, 4 hidrógenos, en esta reacción termonuclear, el estado final sería un átomo de helio, 2 hidrógenos, y se producen rayos gamma y rayos de luz. Estos rayos son los que van a venir a la Tierra, producto de estas reacciones termonucleares. Esto es lo que va a calentar la Tierra. Pero también se van a producir neutrinos en estas reacciones. Esos neutrinos también llegan a la Tierra, y hay experimentos que se montaron en la Tierra para detectar
los neutrinos que vienen de las reacciones termonucleares del Sol. En Japón hay un experimento llamado el Super Kamiokande, muy complejo, que su misión es detectar los neutrinos cuando llegan del Sol, para estudiar los neutrinos, con qué energía llega y qué información nos traen de las reacciones termonucleares del Sol, qué está pasando en el Sol, cómo es la estructura del Sol, cómo se forman los átomos dentro del Sol, cuánto es la energía que se libera, cuántos neutrinos salen. Hemos estudiado con mucho detalle el Sol a través de este experimento Super Kamiokande que está en Japón. Después de muchos experimentos de estos colisionadores, los científicos han llegado a la siguiente conclusión. Las partículas, que son la materia básica del universo, está formada por quarks. Entonces han descubierto un quark que le pusieron un nombre, lo llamaban el quark up, y otro que le llaman el quark down, así como hablamos de átomo de helio, de litio, de berilio, le ponemos nombres. Entonces a los quarks alguien se antojó y le puso nombres. A este le llamó el quark up, y llamó el quark down, el charm, del encanto, el extraño, de strange, el top, el de la cima, y el bottom. Estos quarks han sido observados en el laboratorio, han sido estudiados todas sus propiedades, muy bien estudiados, así como los átomos han sido estudiados. Estos quarks también han sido estudiados en los colisionadores de partículas elementales. Estos son los ladrillos de la naturaleza, con esto construimos la materia. Hay otras partículas que los físicos han llamado los leptones. Con estos es que construimos los núcleos atómicos. Y estos, digámoslo así, son los que están girando alrededor del núcleo. Fundamentalmente son los electrones los que giran alrededor del núcleo. Con el electrón han descubierto un neutrino electrónico, que se viene del Sol. Pero han descubierto otras partículas que llaman el muón. Esta la descubrieron inicialmente los rayos cósmicos. Y el neutrino muónico, el tau y el neutrino taónico. A estos los físicos los han llamado leptones y a estos los han llamado quarks. Estos son importantes para construir los núcleos atómicos. Estos son los que de alguna manera estarían alrededor del núcleo atómico. Y estos neutrinos son los que están generando en las reacciones termonucleares del Sol. Pero sabemos que hay interacciones. Hemos hablado de la interacción electromagnética, que es la que amarra las moléculas. El ADN se genera porque hay una interacción electromagnética, las moléculas se interactúan entre ellas y se amarran los átomos y forman ADN a través de la interacción electromagnética. Y la responsable de la interacción, los físicos la han llamado el fotón es el que da cuenta de la interacción electromagnética. Pero hay otras interacciones que los físicos llaman las interacciones débiles, son muy importantes, los decadentos radioactivos. Hay otras interacciones que los físicos han llamado la interacción fuerte. La interacción fuerte es la que permite amarrar los quarks para formar los protones y neutrones y a su vez ayuda a formar el núcleo atómico. Entonces tenemos materia y tenemos interacciones, materia y tenemos fuerzas. Y asociamos partículas a la materia y somos partículas a las fuerzas, a las interacciones. Pero todas estas teorías dicen, si no hay un Higgs, no entendemos absolutamente nada de lo que está pasando en nuestro universo. La gran pregunta en todas esas teorías, cuando se construyen, es ¿cómo aparece la masa? ¿Por qué el neutrino es una partícula con una masa muy pequeñita? ¿Por qué el electrón tiene cierta masa? ¿Por qué el protón tiene otra masa? Todos sabemos que un protón puede pesar más o menos, un protón pesa más o menos 2000 veces más que lo que pesa un electrón. Entonces, ¿por qué un protón es tan pesado y por qué un electrón es tan liviano? Un electrón puede pesar millones y millones de veces más que un neutrino. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué las partículas tienen masas diferentes? ¿Por qué pesan distinto? ¿Qué hace que una partícula sea muy liviana? ¿Qué hace que una partícula sea muy pesada? ¿De dónde viene la masa de las partículas? Entonces, en todas estas teorías matemáticas, cuando se ha tratado de entender o responder esa pregunta, ¿por qué hay unas pesadas, por qué hay unas livianas? La única manera de medio entender ese problema es suponer que existe una cosa que llama el Higgs. Si asumimos que hay una cosa que llama el Higgs, entonces podemos tratar de dar respuesta a la pregunta ¿por qué hay masa? ¿Por qué hay livianas? ¿Por qué hay pesadas? ¿Por qué la materia está constituida de esta manera? Entonces, una de las grandes preocupaciones actualmente de los aceleradores de partículas es poder descubrir el Higgs.
detectar un Higgs que nos diga si esas teorías son las correctas. Dígame. Ya lo va a mostrar, ya lo va a mostrar dónde viene ese Higgs. Ya lo va a mostrar. Ese Higgs es muy extraño. Ese Higgs yo lo comparo más o menos con lo siguiente. Ustedes saben que los aviones vuelan porque hay un viento y cuando el avión adquiere una cierta velocidad se genera una fricción, una viscosidad, y esa es la que hace, por un efecto aerodinámico, hace que el avión pueda volar. Entonces el aire hace un efecto de fricción sobre las alas del avión y genera un fenómeno que le permite al avión volar, sustentarse por un efecto de la fricción. Hay un efecto aerodinámico. Esta partícula que llamamos Higgs es como si fuera un bicho que existe por todo el universo, está por todas partes, es prácticamente indetectable, pero estas partículas diminutas sí interactúan con él. Entonces se forma alrededor de las partículas que se mueven como una especie de efecto aerodinámico, pero de partículas elementales, y ese efecto aerodinámico de partículas elementales es lo que dota a las partículas de una masa, ¿sí? Entonces las partículas interactúan diferente con el Higgs. El quark interactúa de una manera, el neutrino interactúa de otra manera, el electrón interactúa de otra manera. Con ese Higgs que está disperso por todo el universo, es muy imperceptible. Y según interactúan esas partículas con ese Higgs que está por todas partes, entonces ellas van a adquirir una masa. Eso es lo que dicen las teorías que estamos estudiando actualmente. Pero esas teorías únicamente van a tener validez cuando se descubre la existencia del Higgs. Si el Higgs no se llega a descubrir en los laboratorios, este modelo que estamos pensando no sería correcto. Entonces nos quedaríamos sin piso, no tendríamos una teoría científica para entender por qué en el universo hay masa, por qué hay gravedad. Entonces, justamente los colisionadores, los experimentos, lo que están es tratando de detectar el Higgs. Una vez detectado el Higgs, podemos afirmar, entendemos la naturaleza, entendemos de dónde viene la masa, entendemos por qué hay efecto gravitacional. Esa es la gran preocupación de estos experimentos. Bueno, lo que pasa es que, digamos, eso habría que, o sea, cada experto en su tema. Sí. ¿Todo qué, perdón? Lo que pasa es que uno sí puede decirlo, ¿sí? Pero antes de tener certeza de lo que está diciendo hay que hacer los experimentos. Solamente los experimentos le pueden decir a uno si lo que yo digo es lo correcto o no es lo correcto. Solamente los experimentos. Yo puedo decir, sí, es el causante de todo, el Higgs. Perfectamente lo puedo decir. Pero no estoy tan seguro de lo que estoy diciendo hasta que uno haga un experimento y concluya que lo que estoy diciendo es lo correcto. Yo estoy diciendo, esta es una teoría y los científicos pensamos que es la manera de explicar la masa y el origen de la materia. Estamos diciendo, pero no tenemos certeza de que así sea hasta que no se descubra la partícula. El experimento es el que nos va a decir realmente si lo que estamos pensando es lo correcto o no es lo correcto, ¿sí? Solamente el experimento. Dígame. Pienso que la gravedad de la materia es la misma gravedad del mar que hay a fondo de la Tierra. Y es la misma agua. Y como arriba en el Sol, pues ya está más seco, pero no hay gravedad. Bueno, déjeme yo sigo y al final discutimos ese punto, ¿sí? Al final discutimos el punto. Déjeme, aquí yo sigo. Del universo llegan muchas partículas a la Tierra y cuando llegan a la atmósfera interactúan mucha energía. Cuando interactúan con nuestra atmósfera chocan y toda esa energía se libera y se forman chubascos de partículas. En la Tierra, en ciertos lugares están colocando experimentos que abarcan extensiones de tierra de 5 por 5 kilómetros, tratando de absorber toda esta energía que se está liberando en el choque
y tratando de determinar cuánto es la energía inicial con que llegó y de dónde llegó esto. Están llegando a la Tierra partículas con energía cercana a la que tendrían el origen del universo, y no se sabe de dónde podrían venir partículas tan energéticas. Nadie puede explicar estos fenómenos. Entonces, esto abre nuevos ámbitos del conocimiento científico, nuevos experimentos, y hay que moldear nuevas teorías para explicar estas cosas. Para los físicos, por ejemplo, dicen que hay violación de la simetría de Lorentz, y es lo que genera cosas tan energéticas. Son palabras muy complejas, muy técnicas, lo digo porque aquí hay físicos, y de pronto para ellos puede tener un poco más de sentido. En el Japón hay un experimento que se llama el Super Kamiokande. A una cierta profundidad de la Tierra han acumulado 50.000 toneladas de agua pesada. ¿Este experimento qué hace? Este experimento está detectando neutrinos que vienen del otro lado de la Tierra y neutrinos que vienen de esta parte de la Tierra. Ellos pueden comparar cuánto tiempo se demora este neutrino en llegar a ese Super Kamiokande, al experimento con agua pesada. Y este experimento, comparando los neutrinos que vienen de este lado de la Tierra con los que vienen de este lado, permite entender las propiedades de estas partículas, de estos neutrinos. Ellos, cuando entran al experimento del Super Kamiokande, dentro del agua pesada va más rápido que la luz y genera un cono de luz. Este cono de luz es, digamos, detectado por todos estos bombillos. Esta es una fotografía adentro del experimento. Aquí está vacío. Estos poros llenan con agua pesada todo, y cuando viene el neutrino por acá, libera ese cono de luz así, y la luz es capturada en todos estos focos, va a un computador, y el computador reconstruye la señal y sabe de dónde venía el neutrino, sabe con qué energía venía, y puede dar información de ese neutrino que venía del Sol, y empieza a darnos las propiedades del neutrino, ¿sí?, que es muy importante, pues, para entender esta física. Esta partícula Higgs que les decía yo a ustedes va a interactuar o con un quark, o con un electrón, o con un quark down, o con un up, o con un fotón, o con un campo de gauge. Interactúa de manera distinta. Según interactúe, según se pegue, así como el viento se pega a las alas del avión y genera la sustentación, según se pegue, va a hacer que esa partícula tenga una masa. Por eso les decía, hay unas más livianas, hay otras más pesadas. Eso es lo que estamos estudiando en estos laboratorios, en estos colisionadores, entender si ese Higgs existe, esa partícula existe, ¿por qué dota de ciertas propiedades a la materia? Estamos tratando de entender justamente esos experimentos. Bueno, aquí es una manera, digamos, viene un protón, viene otro protón, chocan entre ellos en el colisionador, generan unos gluones, y unos mecanismos muy extraños produce el Higgs, y el Higgs decae, y se detectan estas partículas. Si estas partículas se llegan a detectar con ciertas propiedades, ciertas energías, ciertos ángulos, tendremos certeza de que el Higgs decayó, y inmediatamente diríamos, hemos descubierto el Higgs. Cuando en el experimento en LHC en Ginebra lleguen a observar ciertas partículas en el estado final de esos detectores, y las cintas pueden decir, acabamos de observar estas partículas que tienen esta energía, con estas propiedades, inmediatamente se puede concluir, hemos detectado un Higgs, entendemos la estructura de la materia, sabemos por qué la materia pesa, sabemos de dónde viene el concepto de la masa. Ese es finalmente detrás de lo que va la ciencia moderna ahora en día, entender el origen del universo. Mire que son preguntas fundamentales, mire que la época, si miramos las sociedades antes de los egipcios, miles de años atrás de los egipcios, pues siempre se preguntaban sobre la divinidad, ¿sí? Asociábamos divinidades a animales y a objetos, porque nos daban, digamos, formas de vida, o sea, veíamos el carnero como un dios porque comíamos del carnero, así lo veían los egipcios. Veían al sol como un dios porque nos proveía de luz. Entonces atribuían propiedades divinas a esas cosas que nos daban la subsistencia, y la naturaleza nos proveía de cosas. Eso es lo común en la cultura egipcia. Después vienen los griegos y entonces le atribuyen al dios de la guerra, al dios del amor, al dios de... ¿sí? Porque esos dioses nos daban cosas. Y nos hacíamos preguntas sobre el cielo.
Sí, decían los griegos, el cielo es perfecto porque es divino, es un reflejo de Dios. El cielo es esférico, es redondo, es inmutable, porque Dios debe ser inmutable. Entonces los griegos hacían preguntas, se preguntaban sobre la naturaleza y atribuían cosas a la naturaleza, divinidades a la naturaleza. Pues ahora ya no estamos tan angustiados por Dios, ni por la religión. Ya los que hemos estudiado un poquito nos damos cuenta que eso no es necesario. ¿Sí? Ahorita nos preguntamos otras cosas. ¿Cuál es el universo? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es el Big Bang? ¿Cómo es la gravedad? ¿Por qué las partículas tienen masa? Miren que son preguntas tan fundamentales como las que se hacían hace 3.000, 4.000 millones de años las sociedades más antiguas. ¿Cuál es la diferencia finalmente? ¿Sí? Entonces las preguntas han cambiado, las preguntas ahora son de carácter científico, porque nadie está preocupado por demostrar la existencia de Dios. Eso cada quien verá cómo le hace con él, ¿no es cierto? Unos creen, otros no creen. Estamos preocupados es por los neutrinos, por las estrellas, por el Big Bang, por los Higgses, por la materia. Es lo que nos preocupa y son las preguntas que tratamos de responder ahora en día. ¿Sí? Ahora son colisionadores de partículas, son satélites, el satélite Hubble que está viendo las estrellas más lejanas del universo, nos está dando información de cómo fue el Big Bang. Entonces ha cambiado todo el paradigma ha cambiado, el mundo moderno. ¿Sí? Los quarks ya los conocemos, ya se conoció los quarks, se conocen muy bien sus propiedades. Descubierto el Higgs y armamos un poco el rompecabezas, la gran pregunta que queda es, ¿hay más partículas en la naturaleza? ¿Hay más quarks? ¿O esto es todo? O sea, lo que ya hemos descubierto, eso es todo, y nuestro universo lo explicamos con esto, pero quedan muchas preguntas todavía sin resolver sobre el universo, y aún descubriendo el Higgs, con lo que tenemos en las manos, hay muchas cosas que todavía no se pueden responder. Por ejemplo, hay cosas como de las que hablan de materia oscura, energía oscura, el problema de la inflación. Todo el mundo dice, si el universo explotó en un momento determinado, debe explotar igualito en todas las direcciones. No hay razón para que sea diferente en una dirección que otra. Pero cuando vemos los cúmulos de galaxias son como inhomogeneidades del universo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se generaron esas inhomogeneidades del universo? ¿En qué momento se originaron? ¿Qué las originó? Entonces, ahí quedan preguntas todavía sin responder. También hay otras cosas como las últimas observaciones de las estrellas más lejanas, de los satélites actuales, han observado que hay unas estrellas que están alejando de la Tierra aceleradamente, con mucha velocidad, que nunca nos habíamos imaginado que eso fuera así. Entonces, cuando se arman las teorías cosmológicas, para entender por qué van tan rápido, descubrimos que nuestro universo tiene muy poquita energía para explicar por qué van tan rápido. Entonces, nuestro universo debe tener más energía de la que estamos previendo. ¿Dónde está esa energía? No la entendemos. También se ha observado cosas como estas. Se ha observado galaxias, unas atrayéndose a otras galaxias, se atraen. Y se han medido esas velocidades de atracción, esas aceleraciones. Entonces, cuando estiman la masa de una galaxia y estiman la masa de la otra galaxia, por efecto gravitacional, esas estrellas no deben estar acercándose tan rápido, deberían tener mucho más masa de la que está observando. Entonces, ¿cómo explicar el fenómeno que se atraen tan fuertemente si la masa que tienen es muy poquita? Entonces se ha postulado la existencia de materia oscura. O sea, hay más materia que no vemos, pero que está generando efecto gravitacional en el universo. Entonces todavía hay una cantidad de cosas sin responder del universo, que cabe la pregunta, bueno, descubrimos el Higgs, pero hay más partículas en el universo, hay más quarks, hay otras cosas más del universo. Entonces nos toca acelerar las partículas con mayor energía, irnos más cercano al Big Bang, a ver si hay más cosas nuevas. Nos toca tratar de discernir si el universo tenía más dimensiones o no. Todavía no lo sabemos, las estamos postulando, porque la teoría requiere postular más dimensiones. Pero tiene que haber un experimento que nos diga con precisión si efectivamente hay o no más dimensiones del universo. ¿Sí? Entonces todavía hay muchas preguntas abiertas que no tienen respuesta sobre el origen del universo, sobre el origen de la materia. ¿Sí? El agujero negro
es como que, digamos, cuando tú acumulas mucha masa, el efecto gravitacional es tan intenso que atrae cualquier cosa. Si un rayo de luz intenta salir del agujero negro, el efecto gravitacional es tan fuerte, coge el rayo de luz y lo dobla y vuelve y lo mete al agujero negro. Eso es lo que es un agujero negro. ¿Qué está pasando dentro de un agujero negro? Creo que nadie sabe. No hay una teoría científica todavía que explique qué pasa dentro de un agujero negro. No hay una teoría científica para eso. Entonces, lo que sabemos de un agujero negro es que es una especie de singularidad, en el sentido que el efecto de gravitación es tan intenso que todo lo que se le acerca lo aprieta y se lo chupa. Es como el remolino de un río. Si te acercas, te chupa y te fuiste por el remolino y nadie sabe qué pasó después del remolino, ¿no es cierto? Entonces, el agujero negro hace algo parecido. O sea, lo que pasa es que el remolino tú puedes seguir el río más abajo y darte cuenta que para salió el señor que se ahogó, ¿no es cierto? Que lo chupó el remolino. Lo que pasa es que nuestro universo es tan grande que no sabemos si el agujero negro sale a otro lado del universo o no sale. No sabemos absolutamente nada. Y yo no puedo decir, porque vi el remolino del río, que pensaba que el agujero negro es lo mismo que el remolino del río. ¿Sí? No lo puedo afirmar. Entonces yo también puedo decir que Dios existe y se acabó. Entonces se acabó la ciencia y se acabó todo. No sabemos, solamente armando teorías científicas, haciendo predicciones, observando la naturaleza, vamos decidiendo de cómo es el mundo. Entonces, lo que está muy claro que es el agujero negro, ¿sí? En el sentido de que es un atractor gravitacional muy fuerte y que chupa todo. Pero de ahí para adentro nadie sabe absolutamente nada, no hay una teoría científica que diga nada de adentro para el agujero negro. Eso, cosas que tú dices son especulaciones, todo el mundo le encanta especular y decir cosas, ¿sí? Pero son especulaciones, nadie puede decir que me voy por un agujero negro si algo en otra parte del universo, nadie lo puede decir, a lo mejor de pronto sí, de pronto no, ¿sí? Pero sí, sobre eso no se conoce absolutamente nada. Ya casi para terminar, este es el famoso experimento, aquí está el ser, se cogen unos protones, se ponen a chocar contra un blanco de plomo, y eso producía piones y caones, esos decaían, y al decaer producían los neutrinos, y esos neutrinos salían disparados, y llegan acá a Gran Sasso. Aquí está Florencia, por aquí está Perugia, aquí muy cerquita de esta, por aquí está Roma, ¿no es cierto, Efraín? Aquí está Florencia, por aquí está Roma, más o menos cerquita, ¿sí? 2 horitas de tren, ¿no? Y por aquí está el experimento que llaman Gran Sasso, un experimento italiano. Aquí tienen unos detectores de neutrinos. Gran Sasso. Por aquí está Gran Sasso, el experimento italiano que detecta neutrinos, y esta es la Tierra. Y aquí van mostrando las ciudades. Si uno se fuera de Ginebra a Roma, van mostrando las ciudades, los montes, el Monte Blanco, ¿sí? Pero el neutrino va por dentro de la Tierra en línea recta. El neutrino no interactúa con nada, puede pasar derechito como si no existiera la Tierra, va al otro lado. Entonces lo que hicieron fue medir el tiempo que tardaba el neutrino de acá, del ser, a Gran Sasso. Ese experimento se llamó el experimento Ópera. Midieron el tiempo que demora el neutrino. Pero también sabemos que tenemos una red satelital, y con las redes satelitales que se han construido los famosos GPS, esos posicionadores, esos aparaticos que se usan actualmente para viajar en carro en Estados Unidos, ¿no? Sin perderse el GPS, y recibe una señal de un conglomerado de satélites que triangula la señal, entonces da una ubicación precisa de un punto en la Tierra, tanto en tiempo como en ubicación, a través de los GPS. Entonces con los GPS podía estimarse cuánto tardaría una señal de luz para venir acá y venir acá. Y se estimaba con esta triangulación cuánto se hubiera gastado la luz para venir en esta línea recta. Y se comparaba con el tiempo del neutrino. Cuando se hizo el experimento, resulta de que el neutrino tardó menos tiempo que el rayo de luz. Pero, al parecer, en la toma del tiempo, hay un momento en que hay que decir, sale el neutrino, llega el neutrino. Cuando se tomó el tiempo de salir el neutrino, hubo un error en la toma del dato, por unas fibras ópticas y unas cosas mal conectadas. Entonces se calculó mal la salida del neutrino, ¿sí? Se calculó mal, es como una carrera de 100 metros. Actualmente una carrera de 100 metros ya no la miden con un reloj y un revólver que disparó y un reloj con la mano, ya todo es electrónico. Se ha llegado a tanta refinación en las marcas de los 100 metros
que tiene que ser un fotofinish para decir quién fue el primero que pasó al otro lado, porque a simple ojo no lo pueden ver. Entonces, de igual manera, para capturar el momento en que sale el neutrino requieren aparatos muy sofisticados. Y se equivocaron en el experimento y les dio al revés. Les dio que el neutrino iba más rápido que el rayo de luz y se equivocaron. Resulta que ya lo corrigieron y efectivamente la luz va más rápido que el neutrino. Sin embargo, pues yo he escrito algunos ensayos divulgativos y también algo en la literatura de estas cosas. Si yo me imagino un universo con más dimensiones, la teoría de la relatividad ya no es igual, hay que modificarlo un poco. En un universo con más dimensiones yo podría tener una partícula viajando más rápido que la luz, y la teoría de Einstein no se dañaría. Hay que hacer nuevas teorías científicas, y no está descartado que sea posible que algún día descubran partículas viajando más rápido que la luz en el vacío, ¿sí? Pero este experimento ópera simplemente fue una equivocación en la medición. En los sofisticados experimentos se equivocaron en la medida del tiempo en que el neutrino salió, como el fotofinish de una carrera de atletismo moderno, ¿no es cierto?, que es muy sofisticada y ya es fotofinish, ya no es simplemente con el ojo saber quién llegó, ¿sí? Estos experimentos tienen toda esa sofisticación y se equivocaron y reportaron un dato erróneo, pero se ha corregido el dato, ¿sí? Grosso modo, pues es lo que yo quería contar un poquito de los neutrinos más rápido que la luz, los Higgses. Realmente estos son cosas muy técnicas, trato de hacerlo lo más amable posible para que la gente lo disfrute, ¿no es cierto? Es muy técnico realmente.